Sobre Hobbes tenemos que tener en cuenta que realiza una construcción social, una nueva filosofía, la cual nos va a conducir directamente al individualismo, directamente a los derechos subjetivos. Villey lo definirá como aquel filósofo que ha sacado para el derecho todas las consecuencias del nominalismo. Su esquema conceptual nos va a llevar a ver que existe un estado de naturaleza, un supuesto estado de naturaleza que no es comprobable, es decir, parten de una presunción todos los contractualistas, es un estado de naturaleza y en base a este estado de naturaleza posteriormente habrá un contrato social que nos llevará al estado civil, a la sociedad civil. Hay que verlo un poco a la luz de Aristóteles. Hobbes conocía muy bien la obra de Aristóteles y quizás es el autor que más se dedica a contradecirlo, es decir, toda su obra parece una forma de rebelarse contra esta filosofía aristotélico-tomista. A Hobbes no le va a importar para nada el conjunto, sino el individuo, y nos dirá que tiene una visión muy contraria a lo que sería el individuo, muy pesimista sobre el mismo, nos dirá que el hombre es un lobo para el hombre. Esto es lo que nos va a llevar a construir un estado civil, como ahora veremos. En estado de naturaleza no habrá lugar a la justicia. En el estado civil, en cambio, solo existirá justicia gracias al contrato social y en la medida de este. Por lo tanto, ahora veremos que habrá que cumplir el contrato social para que exista una cierta justicia. No hay naturaleza para Hobbes, es decir, es un concepto de la sola razón, pero el hombre no tiene propiamente una naturaleza, todos los hombres no tienen naturaleza, porque está llevando al máximo lo que sería el nominalismo y por lo tanto no hay naturaleza que valga. Al desaparecer la concepción de esta naturaleza aristotélica, solo habrá entes individuales que se hallan en una necesidad constante de satisfacer sus propios intereses. Bien, pues en esta satisfacción de sus propios intereses, el hombre lo que va a querer evitar es la muerte, es decir, tendrá un instinto primario de supervivencia. Entonces, la recta razón, a lo único que se va a ordenar va a ser a satisfacer los instintos del hombre. Por eso el derecho, según Hobbes, no significa otra cosa que la libertad que todo hombre tiene para hacer uso de sus propias facultades de acuerdo con la recta razón. ¿Pero qué es la recta razón? La recta razón solo es una forma de hablar de la propia conservación del hombre. Es decir, el derecho subjetivo en sí es el derecho, la palabra derecho lo pasa a derecho subjetivo diciendo que son sus propias facultades de acuerdo a su propia autoconservación. Bien, es decir, las facultades que tiene para conservarse, para salvaguardarse su vida, sus instintos, sus necesidades, etc. El hombre en estado de naturaleza será soberano de sí mismo, es decir, al ser soberano de sí mismo, él será su propia ley y por lo tanto siempre se hallará en guerra contra todos, de todos contra todos. ¿Por qué? Porque todos querremos todo y al quererlo todo porque nosotros queremos nuestra propia supervivencia y autoconservación, etcétera, etcétera, vamos a colisionar con la autoconservación de los demás en muchos casos. El hombre, nos dirá Hobbes, encuentra un gran sufrimiento cuando no hay un poder que lo pueda constreñir. ¿Por qué? Porque lo que hace es estar peleándose todo el día. Entonces, para huir, para dejar este estado de guerra constante, habrá que huir del estado de naturaleza. En esa huida, lo que vamos a hacer es someternos a un poder político, a un leviatán, que lo llamará él, un poder absoluto, el cual va a atemorizar al hombre y va a permitir que convivamos los unos con los otros. Los convenios, nos dirá, deben cumplirse. Él establecerá una serie de leyes de la naturaleza. Vemos que es muy curioso como todos aquellos que niegan la existencia de leyes propiamente inmanentes mantienen que hay algunas. Entonces, en este mantenimiento, pues Hobbes hace una serie de leyes, hace un dictado, un listado de leyes de la naturaleza. Y entre ellas, la tercera ley nos dice que los convenios deben cumplirse. ¿Esto por qué? Porque solo habrá justicia en tanto que cumplamos el contrato social. Al desaparecer el temor, porque lo que sucede es que aparece una fuerza superior que nos somete, se podría hablar de una justicia, pero no de una justicia aristotélica.
ni mucho menos, ¿eh? No hay una igualdad, sino hay un sometimiento, es una justicia de sometimiento. El poder tiene que obligar a todos por igual, pero por terror, no por ser mejor, sino por terror, por influir miedo, ¿vale? Un castigo mayor a quebrantar el daño, al beneficio que se obtiene quebrantando el daño. El hombre, en este caso, Hobbes lo verá como mucho más individuo que todos los animales y un individuo que, si no tiene un pacto social, siempre se estará peleando. En el estado civil el hombre ya no se expresa según su libertad de hacer lo que sale de los cataplines, de hacer lo que le da la gana, sino que se debe ver representado en el gobernante. Debe someterse a este juicio del Estado, este juicio de esta persona absoluta que vamos a constituir, este leviatán, pues es una verdadera unidad. Es el único sujeto de vida política realmente que existirá, ¿bien? Y todos deberán someterse al mismo. Sobre el derecho subjetivo en Hobbes, vemos que hay un concepto nuevo, el cual implica un atributo del individuo. Billey lo que nos dirá es que esto constituye el triunfo del individualismo, cambiando el derecho objetivo por el subjetivo. Hobbes nos hablará de un derecho natural que será la libertad que tiene todo hombre a autoconservar su vida. Esto es primordial, es decir, el gran derecho que tiene el hombre en estado de naturaleza es el de autoconservación, es el de protección de su propia vida, puesto que si no tiene vida no existe y no puede ejercer su libertad, por ejemplo. La libertad, por definición, por lo tanto, que será esa ausencia de obstáculos, de límites que quiten al hombre este poder que tiene según los dictados de esta voluntad individual y subjetiva. Por lo tanto, Billey lo que nos dice es que en algún momento hubo algo que hizo que el término jus perdiera su significado. Entonces, la ley para Hobbes será una expresión del poder que obliga a hacer algo. Por lo tanto, el derecho lo que va a ser es una contraposición a esta obligación, es decir, una facultad subjetiva del individuo. Vamos a entender el jus cum lex y después pues habrá algo que no se asimila, pero digamos que el derecho que pasa a ser una obligación que constriñe al hombre, por lo tanto, lo que importa del derecho es la facultad que tiene el hombre de ser libre, ¿bien? De actuar, de proceder para su autoconservación, para obtener lo que él necesite, por ejemplo. El derecho es subjetivo, por lo tanto, según Hobbes, veremos que en el estado civil el hombre ya no es portador de unos derechos naturales, pero sí que hay un cierto margen de libertad cuando la ley no obligue, es decir, cuando la ley no nos prohíba, el hombre tendrá estos derechos a hacer. Se impone la idea de que existe un derecho objetivo que es la norma, que es la antítesis, digamos, a esta facultad. Por lo tanto, el derecho objetivo, según Hobbes, será el conjunto de condiciones que permiten la coexistencia de libertades individuales, y las libertades individuales, el ejercicio de estas libertades individuales, será la facultad o el derecho subjetivo que tendremos. A partir de ahora, por lo tanto, toda solución jurídica debe proceder del legislador, y Hobbes, por lo tanto, será el padre del positivismo moderno. Todo aquello que no esté en la ley, todo aquello que no nos permita el leviatán, será contrario a derecho y, por lo tanto, pues evidentemente será injusto, entre comillas, ¿vale? Según su justicia de sometimiento hablamos, Hobbes es el padre, por lo tanto, del positivismo moderno, pero también del derecho subjetivo. Bien, habiendo hablado de Hobbes, podemos acudir a un siguiente análisis que ya será los derechos del hombre en el sistema utilitarista, que de la misma manera que Hobbes nos tenderán a un individualismo que es esta tercera finalidad del derecho. Bien, muchas gracias.